El Alzheimer es la forma más común de demencia, un término general que se le aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. Empeora con el tiempo. Es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Voy a explicar un caso clínico de la señora Fanny Acevedo, de 81 años de edad, estado civil soltera, de ocupación costurera. El motivo de su consulta es que los hermanos ingresan al consultorio para poder ingresar a la señora en el cuidado del adulto mayor, el señor Arturo Acevedo y su sobrina Carmen Acevedo, debido a la falta de tiempo para cuidarla y como olvida algunas cosas, direcciones, personas, lugares en donde se encuentra, piensa que para ella necesita un cuidado de atención permanente y se necesita un análisis psicológico a la fecha. Los antecedentes personales. Esto se basa en relatos de la madre en la infancia de la paciente. El embarazo fue deseado, de transcurso tranquilo, sin problemas económicos ni violencia intrafamiliar. En lo que se refiere a su infancia y adolescencia, las relaciones familiares fueron muy buenas. Tenía más apego con la madre que con el padre, puesto que ella decía que era estricto y serio. Asistía a una escuela de monjas, fue una buena estudiante, educada y sin problemas en las calificaciones ni en el comportamiento. A medida que crecía, iba adquiriendo más responsabilidades. Se quedaba al cuidado de sus dos hermanos, compartía poco tiempo con su círculo social, puesto que la madre siempre necesitaba para los quehaceres domésticos, situación que a ella nunca le molestó. En la adultez ella decide que nunca se quiere casar porque quiere dedicarse al cuidado de la madre. A la edad de 65 años empieza a presentar olvido frecuente desde objetos, llaves, ropa, comida hasta direcciones, que antes le eran familiares. Debido a la falta de tiempo de los familiares, decide internarla en un centro de atención al adulto mayor para un mejor cuidado y atención. Entre los antecedentes familiares, actualmente tiene dos hermanos. El señor Arturo Acevedo, de 50 años, de profesión odontólogo, que tiene 5 hijos, y la hermana, la señora María Acevedo, de 65 años, de profesión maestra, jubilada, con 2 hijos. La paciente niega que tenga alguna patología física o psicológica en los dos hermanos. La madre sufría de colelitiasis y su causa de muerte fue por complicaciones quirúrgicas, y su padre muere por causas naturales. En el examen mental es una paciente muy expresiva, fácilmente colaboradora, de estado vigil, tranquila, con movimientos coordinados, de aspecto aseado, vestimenta acorde a su edad. En la esfera cognitiva no presenta alteraciones de orientación autopsíquica, es decir, en la identidad, gobierno, disolución, esquema corporal, puesto que refiere nombre, apellido, estado civil. Ella gobierna sus actos, no siente que alguien más controle sus movimientos. Al mirarse al espejo no siente extrañeza, no se siente otra persona, no tiene alteraciones en el esquema corporal, exceptuando anosognosia, ya que la paciente dice, yo me doy cuenta de todo lo que tengo, no olvido nada. En las valoraciones del yo, la paciente se considera una persona tranquila, alegre, compañera, amiga. Tiene desorientaciones alopsíquicas, es decir, en el tiempo, lugar y espacio, puesto que en tiempo la paciente refiere que estamos a jueves, no sé qué día es del año. También dice, estuve un año más o menos aquí, dato que después fue corregido por el familiar, que lleva 5 años internada en el centro de adulto mayor. Con el tiempo que la paciente piensa que lleva en el centro, le ha pasado lento. En lo que se refiere al lugar, dice que estamos en la casa del doctor, cosa que no está porque está en el centro de cuidado. En lo que se refiere al espacio, no mide bien la profundidad, ya que refiere que estamos cerca a un paso, cuando la distancia real claramente era más de un paso. En cuanto a la sensopercepción, no presenta alteraciones cualitativas, ya que discrimina bien distintos estímulos táctiles y los ubica en forma correcta, estando con los ojos cerrados. En ese momento se sentía normal, sin calor ni frío, no presentaba alteraciones cualitativas, es decir, ni ilusiones ni alucinaciones con los demás ni con su propio cuerpo. En cuanto a la memoria, conserva casi en su totalidad la retrógrada, ya que recuerda hechos de su infancia, escuela, colegio y actividades realizadas, pero no recuerda dónde nació, su edad. La memoria anterógrada, evaluada al decirle 3 palabras para que después de unos minutos la repitiera, se notó una clara alteración, por lo que como trastorno cualitativo de la memoria presenta dismnesia, es decir, dificultad para recordar. En los trastornos cualitativos presenta alomnesia, puesto que dice, hoy desayuné chocolate con pan, hecho que después, por medio de la entrevista con el hermano, se corrigió lo que desayunó, que fue otro tipo de alimento.
En la paciente predomina la atención voluntaria a la involuntaria. No se observa alteraciones cualitativas ni cuantitativas de la atención, es decir, ni distracción, ni distrabilidad o fatiga patológica. En la evaluación del pensamiento por medio de comparaciones entre objetos, enumera cosas que pertenezcan a un solo grupo y conceptos. Se puede valorar los procesos básicos del pensamiento. El curso del pensamiento es normal, no que se traduce en la velocidad del habla. En cuanto a la estructura, el discurso de la paciente no tiene bloqueo, ni disgregación, ni ideas incoherentes. En cuanto al contenido, tampoco presenta delirios, lo que concluye como la presentación de alteraciones del pensamiento. No presenta alteraciones de la voluntad ni motricidad o del lenguaje. En sí, la paciente habla y vocaliza bien sus palabras. Se le diagnostica demencia senil tipo Alzheimer, etapa inicial. El plan de tratamiento, los objetivos del tratamiento son disminuir el progreso de la enfermedad, manejar los problemas del comportamiento como la confusión, modificar el ambiente del hogar y apoyar a los miembros de la familia y otros cuidadores. Los tratamientos más comprometedores abarcan cambios en el estilo de vida. En el siguiente caso es el del trastorno de apego reactivo, o RAT por sus siglas en inglés. Es parte de un grupo de diagnóstico llamado trastornos relacionados con el trauma y el estrés. Los trastornos relacionados con el trauma y el estrés son un grupo de afecciones psíquicas que incluyen el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo y el trastorno de apego reactivo. En casos graves, el RAT puede conducir a la incapacidad de formar relaciones satisfactorias con compañeros o adultos y puede causar un deterioro en una amplia gama de dominios de la vida del niño o de la niña. El caso va a ser de Lizzie Wagner, de 15 años de edad, nacida el 28/9 de 2007. Vive en Estados Unidos, de sexo femeninos, y los acompañantes fueron su madre y su padre sustituto. Elie Wagner, de 39 años de edad, y Peter Wagner, de 41 años de edad. El motivo de consulta es porque los padres sustitutos llegan al consultorio alegando de que la adolescente no sabe manejar sus problemas de comportamiento y relación en la hija adoptiva. Ella presenta irritabilidad y problemas de manejo de la ira. También ella dice que no es capaz de hacerles entender a ellos qué es lo que ella siente y cómo lo siente. Ellos fueron referidos por el grupo de apoyo para padres sustitutos. En el examen mental, en la apariencia general y la actitud, la adolescente con textura mesomorfa, con una apariencia acorde a su edad, de tez trigueña, luce buenas condiciones de salud general, ropa acorde a la instancia hospitalaria, adecuado cuidado de la higiene, y aún así no es colaboradora, mostrando una postura tensa y realiza contacto visual con el entrevistado de manera altiva. Mantiene una conducta normal. En la parte de la conciencia, la paciente se encuentra en estado vigil, despierta, consciente y orientada en los tres planos psicológicos. En el estado de ánimo, el entrevistado se muestra distante, con un lenguaje corporal irritable y molesto. Su tono de voz se alza cuando los padres sustitutos dan su punto de vista sobre su comportamiento y sobre su crianza y la de sus hermanos Lita y Juan. En la orientación se encuentra orientada en espacio y tiempo, sabe quién es y cómo se llama. En el pensamiento expresa sus pensamientos de forma lógica y fluida, con un adecuado curso y contenido del problema. No presenta ninguna alteración en la velocidad ni en el contenido. En la sensopercepción no muestra alucinaciones visuales, auditivas o del gusto, del olfato o táctiles, y tampoco relata la presencia de alucinaciones. Tiene una percepción adecuada de estímulos. En el área de la memoria, el entrevistado se muestra un adecuado registro de la información, almacenamiento de la información y acción de la recuperación de la información almacenada, ya que posee los recuerdos vividos con su madre biológica. Recuerda dónde vive y dónde vivía, aunque los 2 últimos años cambió de residencia más de 5 veces, según la entrevistada. En el lenguaje, su lenguaje es normal, fluido, con uso de voz alto en algunas situaciones que se molestaba, un discurso con una velocidad adecuada, buena latencia entre respuestas. En la atención, la paciente predomina la atención voluntaria a la involuntaria, no se observaba alteraciones cualitativas ni cuantitativas de la atención, es decir, ni distracción, ni distrabilidad o fatiga patológica. En este punto, ahora vamos a presentar los signos.
Los signos que se podían evidenciar eran la rabieta, el abuso de confianza, el abuso de autoridad y respeto por los padres sustitutos, problemas para expresar afecto físico a personas que no sean sus hermanos, bloqueo para que las personas se comuniquen con ella, enfrentamiento constante con los padres sustitutos. También se evidenciaba un desajuste emocional, de la conducta, problemas de la conducta a la resistencia a establecer un vínculo. Entre los síntomas se pudo observar sentimientos de rechazo, tendencia a aislamiento, estrés y malestar psicológico derivado por el duelo en la falta de la madre biológica. A continuación, la historia del problema. Lizzie está en el sistema de padres sustitutos desde los 11 años, con sus hermanos Lita de 6 años y Juan de 10, el cual ha pasado por varios hogares sustitutos y a ella le ha tocado tomar el rol de madre a su corta edad. Aún así, es una imagen de autoridad para ello, evitando que los padres sustitutos intercedan en la crianza de los mismos. La madre estuvo en la cárcel por consumo de drogas y por causar un incendio por dormir con un cigarro. Salió de la cárcel hace unos meses, ve a los niños un día a la semana, pero aún así no quiere hacerse cargo de ellos. Se presume aún sigue consumiendo drogas. Los padres sustitutos afirman que cada vez que los niños tienen contacto con la madre, vuelven con un comportamiento que no es adecuado. Entre los antecedentes personales de Lizzie, encontramos la historia prenatal, es muy corta, porque los padres sustitutos no manejan la información. Así Lizzie relata cómo fue los hechos por conocimientos de su madre. Dice que su madre sufría mucho por el abandono del padre. Durante su desarrollo motriz, los padres sustitutos no refieren. En el desenvolvimiento escolar, el padre sustituto refiere que el desenvolvimiento escolar durante el tiempo que ha estado con ellos ha sido bueno académicamente. Le gustan las actividades extracurriculares como el fútbol, pero en el área social le gusta interactuar con personas mayores a su edad. En la historia psicosexual, el menor tiene conocimiento de su sexualidad y tiene curiosidad por su sexualidad. Tiene un novio que es el conserje del colegio y que es mayor que ella, el cual a los padres sustitutos no están de acuerdo. Los padres afirman que se mandan fotos de sus partes íntimas. En las partes personales psicológicas niega tener antecedentes patológicos. En los antecedentes familiares, nació en una familia disfuncional. El padre abandonó a la madre al enterarse que estaba embarazada. Luego tuvo una depresión postparto, del cual buscó ayudas en las drogas y empezó a tener una vida disfuncional. Se desconoce quién cuidaba de ella cuando la madre no estaba en casa. Años después, se embaraza la madre dos veces de los cuales son Lita y Juan, para emprender un viaje a Estados Unidos. Allí, mientras la madre salía a drogarse, ella cuidaba a sus hermanos, niega saber de la familia materna o paterna. En el desarrollo evolutivo, la entrevistada niega saber el peso o talla al nacer. Sin embargo, por relatos de la madre biológica, recuerda algunas cosas como el levantamiento de la cabeza al mes de nacido. Sus primeros pasos fueron al año de nacido. También dice que después de caminar era una vez muy, muy inquieta. La madre decía que ella siempre estaba brincando y saltando, pero que desconoce de otro desarrollo motor del cuerpo. También recuerda jugar a la pelota a la edad de 3 años de edad. En lo que corresponde al desarrollo psicosexual, tiene noción de qué sexo es, supo cómo es la reproducción sexual a la edad de 9 años. Ella dice que recuerda que se lo contó a una amiga que tenía cuando vivía con la madre biológica. Empezó a tener curiosidad por el sexo contrario a los 11 años y su primera relación sexual fue a los 13 años de edad. En el área cognitiva, dice que le gustaba de niña jugar con un rompecabezas que se lo había regalado una vecina, y con eso se entretenía con los hermanos, aunque faltó mucho a la escuela por tener que cuidar a su hermano. Aprendió a leer a los 5 años y le gustaba dibujar la familia. En la parte afectiva, no logró crear vínculos sanos con ningún adulto más que con sus hermanos, porque luego que pasó al programa de hogares sustituto, tuvo que mudarse muchas veces, y dice que sentía que en cada hogar que llegaba con los hermanos no se sentía amada. De niña, la mamá la dejaba con diversas amigas para que la cuidaran, ya que ella mantenía trabajando.
En la interacción con los demás dice que dejó los pañales muy temprana edad, a los 10 meses. De niña le gustaba jugar con los hijos de la vecina, pero luego que nacieron sus hermanos todo cambió, así que tuvo que sustituir los amigos de la misma edad por más pequeños, teniendo el rol de madre. Nunca le fue muy bien en las relaciones con adultos, eh, puesto que la trataba y según ella querían controlar todo lo que ella hace. Fue muy independiente a los 5 años, sabía vestirse y bañarse por sí misma, escogía la ropa que deseaba ponerse, al igual que era muy independiente para todo lo que correspondía a ella y a sus hermanos. Esto evidencia que en el área del desarrollo moral sabe diferenciar entre el bien y el mal, por saber qué es lo mejor para sus hermanos y colaborar con su mamá para él mismo. Es competitiva y en el ámbito académico y en su deporte favorito, el cual es el fútbol. En el lenguaje, recuerda que la mamá le dijo una vez que su primera palabra fue mamá a los 5 meses de edad y que luego no fue muy comunicativa, solo respondía a lo que se le preguntaba de forma muy clara. Nunca tuvo problemas para pronunciar ninguna palabra cuando se mudaron a Estados Unidos. Fue muy fácil aprender el inglés. De hecho, ella ayudaba a la mamá a comunicarse. En la impresión diagnóstica encontramos que tiene miedo al abandono, trastorno de apego reactivo. En el plan de intervención psicológica se le recomienda la terapia individual para el para tratar el miedo al abandono con psicoterapia, modificando los pensamientos de antiguos patrones de la familia que le causó rechazo, y con respecto a la madre y el abandono desde la infancia. El siguiente también sería crear una base segura que facilite al adolescente explorar los aspectos dolorosos e infelices de su vida. El tercero sería ayudarle y acompañarle a explorar sus circunstancias presentes, como instalar relaciones con los padres sustitutos. Significativa en la vida actual. ¿Qué tendencias inconscientes posee en esa instauración y qué expectativa tiene ante los sentimientos y los comportamientos de los padres sustitutos? También ayudar a examinar cómo interpretar la conducta de los demás, incluido el del terapeuta. Investigar las percepciones y construcciones y expectativas de cómo puede comportarse con esta nueva figura de apego en base a sus modelos operantes previos, sus expectativas sobre el tipo de respuesta que espera conseguir. También se sugiere ayudarla a pensar sobre las conexiones entre su pasado y su presente, a ver cuánto su percepción y expectativa presente y los sentimientos y acciones que origina se conecta con la relación con sus padres en la infancia y la adolescencia, o con los que esto han dicho de manera repetitiva. Y también recomienda la terapia familiar, con la terapia de contención, el abordaje de las estructuras desadaptativas desde un enfoque cognitivo y crear un vínculo emocional entre ellos y ayudar al niño a superar los traumas vividos para que puedan confiar en su familia. Y también sería bueno hacerle conocer a la adolescente que es querida y amada por sus padres sustitutos para fomentar el autoestima y el vínculo. El siguiente caso es de Mariana Bautista, de 16 años de edad, soltera, escolaridad básica, primaria. El motivo de consulta es porque la paciente dice estar cansada o refiere estar cansada de todas las personas que la creen loca, porque ella alega que ve fantasmas. Entre los antecedentes personales, durante la infancia de Mariana, dice que proviene de una familia de campo donde vivía con sus padres, hermanos y abuelos. Su niñez transcurría con normalidad. Asistía a la escuela, compartía momentos de esparcimientos con sus hermanos. Sin embargo, siendo tan solo una niña, tuvo que presenciar la masacre atroz de su propia familia, donde perdieron la vida sus padres y hermanos a manos de grupos paramilitares, dejándolos además sin su lugar de vivienda y con obligaciones de partir de su tierra, quedando únicamente en compañía de su abuelo, quien debió hacerse cargo de ella. Durante la adolescencia, a causa del evento traumático que tuvo que presenciar Mariana cuando tan solo era una niña, esta se convirtió en una adolescente introvertida, solitaria, callada, sin ninguna relación personal ni afectiva. Desarrolló una personalidad inhibida, con poco contacto con el mundo exterior y dedicada simplemente a realizar labores domésticos como fuente de sustento. En el ámbito educativo, Mariana se puede evidenciar que durante su infancia recibía instrucción educativa, pero posterior al evento trágico
no hay registro de continuidad de estudio. En lo afectivo y social se presenta que Mariana no establece relaciones afectivas ni sociales. Con su abuelo establece una relación distante, conflictiva y de autoridad de este frente a ella. Incluso a su muerte no hubo expresión emocional frente al hecho. La única evidencia de la relación afectiva se relaciona con su primo, con el cual manifiesta un grado de interés y afectividad. Más allá de ello, no establece ninguna relación interpersonal, por lo tanto, su desarrollo social es mínimo. Entre la historia familiar, su madre, mujer de campo dedicada a dichas labores y al hogar, madre de 4 hijos, fallece a causa de la violencia paramilitar. El padre, igualmente, un hombre dedicado a las labores agrícolas como base para proveer el sustento de su familia, asesinado a manos de grupos al margen de la ley. El abuelo, hombre de campo, con características de alcoholismo, dueño de la tierra, de las cuales fueron desplazados forzosamente, obligados a emigrar de su pueblo de origen hacia Bogotá y hacerse cargo de su nieta Mariana, la única de su familia que pudo sobrevivir a esa perpetua masacre. Los cuales acabaron con la vida de su familia. El primo. Este es un joven quien había emigrado a Bogotá a buscar mejores oportunidades y dedicado a la fotografía de manera informal. Posterior a la muerte de su abuelo, Nepomuceno es el único familiar cercano de Mariana. Ante ello, decide buscar mejores oportunidades para ella y acompañarla ante tal evento. Es el único familiar con el que Mariana tiene mayor integración y denota cierto grado de afectividad. En el examen mental se puede diagnosticar que durante las funciones sensoperceptivas en Mariana se encuentra que esta función se ha alterado debido a que presenta alucinaciones de tipo visual, ya que puede observar gente fallecida. En el proceso de pensamiento, Mariana presenta una breve alteración en el pensamiento, debido a que su expresión verbal se encuentra lentificada, tiene dificultades en la concentración y una disminución en la atención. En la memoria, esta función se encuentra conservada en Mariana, ya que a pesar que tuvo momentos en los que los recuerdos del evento trágico no fueron recordados, una vez expuesta a la circunstancia donde transcurrieron los hechos, esta pudo evocar con claridad todo lo acontecido y con anterioridad recordaba datos concisos de su infancia. Funciones de la conciencia. En Mariana se hallan alteraciones a nivel de la conciencia, determinando por disminución en el estado de alerta, además de la presencia de pérdida súbita de la misma, que sugiere la presencia de síncopes, desmayos. En su situación conflictiva, falta de interés y espontaneidad. Emoción o afecto. Podemos evidenciar que Mariana tiene alteraciones en la afectividad, pues generalmente no denotaba mayor emotividad ante las circunstancias. Se presenta un afecto muy plano y bajo la mayor parte del tiempo ante factores relacionados al evento traumático. Existe predominancia de emociones como el miedo, ansiedad y pánico, las cuales son las expresiones más recurrentes en su afectividad. En su motivación, el caso de Mariana se puede denotar una alteración en la parte motivacional debido a que la mayoría del tiempo no demuestra ningún interés e iniciativa por ninguna actividad. Se limita a la rutina de su día a día. En el diagnóstico se puede decir que la estructuración de la personalidad de Kemper. Mariana presenta una personalidad de tipo limítrofe, ya que durante el caso se pudo evidenciar características que denotan una personalidad al borde, con presencia de ansiedad crónica, las manifestaciones de un yo debilitado con dificultades en el establecimiento de relaciones interpersonales, las cuales se manifiestan como inestables y la existencia una prueba de realidad conservada. Esta característica que surge la estructuración de dicha personalidad. El plan de tratamiento. Para Mariana se sugiere iniciar un tratamiento orientado a la estimulación de expresar de manera abierta los recuerdos y emociones negativos producidos del trauma, de modo que le permita a esta obtener mayor conciencia de sus sentimientos y conflictos, lo cual propone estrategias para cambiar la reacción frente a ello, es decir, mejorar generalmente la respuesta de ansiedad. Además, trabajar en la elaboración y experimentación del duelo, a través de la cual la paciente pueda exteriorizar su dolor y su sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos y realizar la aceptación emocional de dicha situación. Y finalmente, con estos elementos elaborados se puede direccionar a la paciente en la búsqueda de su crecimiento personal, buscando el fortalecimiento de su autoestima, autoconfianza e integridad personal.